Hola, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michael Arango y junto a mi compañero Juan Armando Vargas Mallorca venimos a presentarles un artículo de la revista científica Tetraedro, que se titula Reacciones de tipo Manich sin catalizador de sales 1N-acilamino alquil trifenilfosfonio con enolatos de sililo. Como su título lo indica, se basa en la formulación de una reacción de Manich en la cual no sea necesario catalizador para la preparación de B-aminoésteres N-protegidos, así como B-aminocetonas N-protegidas. Los compuestos beta-aminocarbonilo, incluidos los beta-aminoácidos, son compuestos estructurales clave de los productos naturales y muestran diversas actividades biológicas, como por ejemplo el mirtín, que sirve como agente anticancerígeno, el falicaín, que se utiliza como anestésico, el tramadol, que sirve como analgésico, el R-hemariamina por sus actividades hipoglucémicas y anticitogénicas. También está el R+, ácido pantoténico, el cual es un componente de la vitamina B5. Estos compuestos son sintones versátiles que se utilizan a menudo en la síntesis de alcaloides y productos farmacéuticos agroquímicos que contienen nitrógeno. La reacción de Manich se basa en la aminometilación de carbono activado que se encuentra a un grupo funcional carbonilo, utilizando como reactivos formaldehído o en general un compuesto carbonilo no enolizable y amoníaco o ya sea una amina primaria o secundaria en presencia de un catalizador ácido. En las reacciones de Manich más modernas son utilizadas para sintetizar derivados de beta-aminocarbonilos. Estas también denominadas reacciones de tipo Manich de iminas estables o cationes N-aciliminio, más reactivas con enolatos de silicio. El único inconveniente es que estas requieren un activador apropiado o catalizador, por ejemplo, haluros metálicos o trifálicos. También se puede usar un eterato de trifluoruro de boro o ácidos de Bronsted, entre otros catalizadores. Cabe recalcar que en algunos casos es necesario utilizar cantidades estequiométricas del catalizador para lograr un mayor rendimiento, pero el exceso de este debe ser neutralizado después de la reacción mediante un tratamiento acuoso, lo que resultaría en un gasto adicional. Por todo lo anterior mencionado, este estudio tiene como objetivo proponer una variante sin catalizador de la reacción de tipo Manich de tetrafluoroboratos de 1N-acilamino alquiltrifenilfosfonio con enolatos de sililo, como un enfoque alternativo para la síntesis de compuestos beta-aminocarbonilo. Como se puede ver en pantalla, esta de aquí es la reacción moderna, donde se puede participar tanto una imina como una amina. Estas, a su vez, catalizadas por un ácido o base de Bronsted o un ácido de Lewis. También se evidencia el enolato de sililo, que actúa como nucleófilo para finalmente dar como resultado el beta-aminocarbonilo. Los, lo que se propone en este trabajo es utilizar una sal de fosfonio con un sustituyente aril o alquil con un grupo protector unido por el nitrógeno, la cual será atacada por el enolato sin necesidad de utilizar un catalizador. Continuando con los resultados y la discusión, en el cuadro 1 se muestra el cribado de las condiciones de reacción. Entonces, se realizó un estudio preliminar en el cual se utilizaron dos tipos de tetrafluoroboratos de 1-acilamino alquil trifenilfosfonio. Y con un nucleófilo silil-ceteno acetal denotado como compuesto 2A. Entonces, acá las dos sales de fosfonio que se utilizaron, la 1A, eh, difiere del 1B en su radical propiamente. Para el 1A el R se sustituye por el grupo metilo y en el compuesto B se sustituye por un grupo de más volumen, específicamente el grupo bencilo. Entonces, el proceso se realizó utilizando diversos tipos de catalizadores, con catalizador y sin catalizador. Los catalizadores que se utilizaron fueron la N,N diisopropiletilamina, el trifluorometasulfonato de bismuto 3, el trifluorometasulfonato de iterbio 3 y el eterato de trifluoruro de boro.
Y para el caso de las sales 1B se utilizó el N,N diisopropiletilamina y el trifluorometasulfonato de bismuto 3. Entonces, para dar como producto el N cloroformiato de bencilo beta éster aminoéster, perdón, que sería pues el compuesto 3A. Este pues es el grupo protector que es el cloroformiato de bencilo, que es el CBZ, y esto a temperatura ambiente en un solvente de diclorometano se obtuvo con un porcentaje de rendimiento del 44%. Ahora bien, los autores decidieron optimizar un poco estas condiciones de reacción cambiando el solvente de diclorometano a tetrahidrofurano, que mejoró la selectividad y el rendimiento de esta reacción. Esto permitió obtener el producto esperado 3A con un porcentaje de rendimiento que aumentó desde el 44% hasta el 82%. Ahora, cuando la reacción se utilizó en tetrahidrofurano sin catalizador a temperatura ambiente, se obtuvo un porcentaje de rendimiento hasta del 98%, pero entonces, como vemos, todas estas reacciones transcurrieron en un tiempo de 24 horas, por lo que los autores decidieron utilizar todas estas mismas coordenadas de reacción, pero cambiando la temperatura, aumentándola hasta los 50 grados centígrados, lo que hizo que la temperatura bajara de 24 a 1 hora, y aún así el porcentaje de rendimiento fue muy alto, fue del 96%. Ahora bien, algo muy similar pasa con las sales de fosfonio 1B como reactivo. Entonces, estas sales de fosfonio, como lo dije anteriormente, tiene un sustituyente bencilo que es más grande en la posición 1, lo que lo hace menos reactiva, y su conversión completa en la reacción, esto requiere pues de más tiempo. Y como vemos acá, los porcentajes de reacción son muy bajos, por lo que ellos decidieron utilizar las mismas coordenadas de reacción finales, que fue no utilizar catalizador, utilizar como solvente tetrahidrofurano, aumentar la temperatura de la mezcla hasta 50 grados centígrados, lo que disminuyó la temperatura, el tiempo de reacción de 24 horas a 2 horas y media, y aún así se obtuvo un porcentaje de rendimiento bastante bueno considerando los obtenidos, que fue pues del 74%. Ahora bien, esto con respecto al mecanismo, más adelante será estudiado a detalle, pero acá básicamente en la sal acá lo que ocurre es que la sal de tetrahidroborato, esto se va como grupo saliente por tener carga positiva, carga negativa, entonces lo hace una sal neutra, entonces lo hace un buen grupo saliente. Entonces, sobre este carbono queda una carga positiva que se deslocaliza al nitrógeno. Ahora bien, como es el nucleófilo, ataca esa carga positiva. Acá. Ataca la carga positiva. Los electrones del oxígeno, entonces se une la cadena carbonada, el tetrametilsilano se va también como grupo saliente, como un ion sustituido con el ion siloxi, y entonces los electrones vuelven y estabilizan la carga, y así pues se da paso al compuesto beta aminocarbonilo. Ok, con base en los estudios preliminares ya mencionados anteriormente y las coordenadas de reacción óptimas analizadas en la anterior diapositiva, entonces se investigó el alcance y la aplicabilidad
del procedimiento descrito usando tetrafluoroboratos de 1N-acilaminoalquiltrifenilfosfonio que van desde el 1A hasta el 1N, utilizando dos acetales de sililceteno. Entonces, lo que obtuvieron fueron diferentes tipos de ésteres beta amino sustituidos con alquilo y arilo, arilo beta, estructuralmente diversos desde 3A hasta 3L, que desde el 3A hasta el 3J y el 3L los rendimientos fueron muy buenos, que variaron desde 74 hasta el 98%, calentando la mezcla con las sales de fosfonio 1 con el sililceteno acetal, que es durante 1 hora a 3.5 horas, que variaron pues las condiciones. Entonces, estas mismas condiciones de reacción fueron compatibles con los grupos protectores los grupos protectores del nitrógeno, propiamente el CBZ, que fue el que se utilizó en el tratamiento preliminar, que fue el cloroformiato de bencilo, el BOC, que fue que es el TERC-butil, el terbutiloxicarbonilo, y el BZ, que es el grupo benzoilo. Entonces, entre los ejemplos examinados, solo el beta-aminoéster, protegido con el butiloxicarbonilo, que es el 3K, se obtuvo un rendimiento pobre del 30%. Entonces, este bajo rendimiento de este producto fue probablemente causado por la desprotección parcial del grupo amina en el producto esperado, que esto fue mayormente detallado por la resonancia magnética nuclear de protón, que será descrita más adelante. Entonces, en la síntesis de beta-aminoésteres con grupos protectores al grupo nitrógeno, desde el 3E al 3H, con sustituyentes alifáticos, ramificados pues en la posición beta, se obtuvieron una conversión completa de los sustratos y buenos rendimientos de los productos solo cuando se utilizaron 3 equivalentes del nucleófilo 2A. Sin embargo, estas reacciones con las sales de sililcetena acetal, que es el 2B utilizando acá el OTBS, produjeron más rápido y resultaron en ésteres beta aminoprotegidos por el nitrógeno, con nitrógeno menos impedidos estéricamente, que van desde el 3M al 3W, con muy buenos rendimientos desde el 57 hasta el 99% después de tan solo 0,5 a 2 horas. Para el compuesto 3N, esta reacción se escaló hasta 1 milimol con la sal de fosfonio, reteniendo un rendimiento del 95% en un tiempo cortísimo de tan solo media hora. Entonces, como extensión a estos estudios actuales, se evaluó la influencia de la irradiación por microondas. Entonces, en este esquema, acá se utilizaron todos estos sustratos con dos tipos de nucleófilos, pero entonces el método A y el método B, en el método A pues se utiliza un sistema de calentamiento convencional, mientras que en el método B una irradiación por microondas. Entonces, la sustitución de este calentamiento convencional con la irradiación mejoró la adición del grupo carbonilo,
del grupo carbonilo. Por lo tanto, el tiempo de reacción podría reducirse significativamente de 5 a 20 minutos sin afectar el rendimiento. Por todo lo anterior, los autores se animaron a extender el conjunto de nucleófilos a éteres de silil-enol menos reactivos, como el 4A hasta el 4D, y someterlos a reacciones con las mismas sales de fosfonio utilizadas en el estudio preliminar, cambiando la cadena R por metil o bencil. De todo esto se obtuvo esta tabla en la cual se evidencia que los mejores resultados se obtuvieron cuando las reacciones se llevaban a cabo a 60 grados centígrados. También se evidenció que los mejores resultados se daban cuando había un exceso de 3 veces el nucleófilo. También se observó que si la reacción se llevaba a cabo por más de 2,5 horas, el rendimiento de los productos disminuía significativamente. Aquí se puede ver a 2,5 horas, a 4,5, a 12 y a 24 horas, y cómo a medida que pasa más el tiempo va disminuyendo. Se examinó el alcance de la reacción sin catalizador de las sales de fosfonio 1 utilizadas en el estudio preliminar, con varios silil-enol éteres de 4A, 4B, 4C y 4D. Para esto se utilizaron métodos convencionales de calentamiento e irradiación de microondas bajo las condiciones térmicas de reacción del método A, el cual se explicará más adelante. Se prepararon 16 beta-aminocetonas, como se puede observar en este esquema, del 5A hasta el 5P, con buenos rendimientos que van desde el 65 hasta el 98%. En estas condiciones de reacción, varios grupos N-protectores fueron compatibles. Se obtuvieron en 2 horas los productos beta-aminocarbonilo 5J, 5M y 5O, con unos rendimientos de 80, 82 y 88% respectivamente en entre 1 y 1,5 horas. En el caso de 5D, el tiempo de reacción fue más longevo, propiamente a 4,5 horas debido a la escasa solubilidad de la sal de fosfonio. La reacción de las sales de fosfonio 1 con los ésteres de silil-enol cíclicos 4C y 4D dio como resultado una mezcla de productos diastereoisómicos 5N hasta 5P. Se llevaron a cabo varias reacciones asistidas por microondas entre sales de fosfonio 1 y ésteres de silil-enol 4A y 4C por el método B. Para la irradiación por microondas aceleró las reacciones similar como acetales de silil-cetena. Se observó que en la reacción de las sales de fosfonio 1 con los enolatos de sililo 2, 4, sin tener en cuenta las condiciones de reacción, se obtuvieron los compuestos beta-aminocarbonilo 3, 5, con sustituyentes alifáticos y aromáticos en la posición beta. Además, con buenos rendimientos, los grupos protectores fueron bien tolerados. Ok, entonces, finalizando los resultados y la discusión, en este cuarto esquema lo que tenemos es un mecanismo propuesto de la reacción de tipo Mannich sin catalizador con las sales de fosfonio 1 con los enolatos de sililo. Entonces, acá lo que tenemos es en un primer paso la formación del catión N-acilamino, que es bastante reactivo. Esto generado espontáneamente a partir del tetrafluoroborato de 1N-acilamino-alquil trifenilfosfonio. Entonces, acá se va el grupo fluoroborato como buen grupo saliente, y por el par de electrones libres que tiene el nitrógeno, esto migra la carga positiva, y acá se compensa con el par de electrones libres, produciendo pues el ion reactivo, N-acilamino, entonces que reacciona lentamente con el silil-ceteno acetal, que es el nucleófilo 2, o el silil-enol éter, que es el nucleófilo 4, para producir el ion carbenio B con un sustituyente sililoxi. Entonces, este intermediario es bastante inestable y sufre una reacción de desililización para dar paso al compuesto
al compuesto aminocarbonilo 3 o 5, que los radicales se pueden sustituir bien sea por R1 del grupo amino de partida de la sal de fosfonio, puede ser alquilo o arilo, y R2, R3 puede ser hidrógeno o puede ser metilo. En otros trabajos, como el de Mayer et al., ha descrito una reacción de desililización similar de estos iones sililoxicarbenios. Entonces, este mecanismo como tal propuesto, confirma pues la observación de todo lo que puede mejorarse en la reacción, que es pues aumentar la temperatura de reacción, el calentamiento o incluso más marcadamente la irradiación por microondas, que pues favorece a la ruptura del enlace polar entre el carbono y el fósforo de las sales de fosfonio 1, lo que da como resultado una generación más rápida de la especie A de esta imina, que es altamente reactiva. Esto, eh, ya. Finalmente, a modo de conclusión, se logró el objetivo de desarrollar una reacción sin catalizador eficaz de tetrafluoroboratos de 1, N-acilaminoalquil trifenilfosfonio con enolatos de sililo para preparar derivados de beta-aminocarbonilos. Este método escrito presentó entonces un enfoque útil para la preparación de productos N-protegidos beta-aminoésteres y N-protegidos beta-aminocetonas, y como se demostró, entonces el proceso para la preparación de estos productos se puede optimizar mediante el aumento de la temperatura convencional o por irradiación de microondas en la reacción. Además de esto, el enfoque informado puede considerarse como un nuevo método para la homologación de alfa aminoácidos N protegidos para preparar derivados de beta aminoácidos como los acetales de sililceteno empleados como nucleófilos. En cuanto a la sección experimental, aquí se muestran las técnicas de caracterización, como lo son los espectros infrarrojos y los espectros de resonancia magnética nuclear, tanto de protón, carbono y fósforo. Para los espectros IR se utilizó el espectrómetro Nicolet 6700 FT-IR. Y para la resonancia magnética de fósforo se utilizó el espectrómetro Varian 14 a 162 MHz sin patrón de desplazamiento. Para la síntesis del sustrato se dividió en dos pasos, siendo el paso 1 el que consiste en A. Metoxilación descarboxilativa electroquímica de N-acetil alfa aminoácidos, siendo esto en teoría una reacción de Mannich común, pero mediante vía electroquímica. El paso 2 consiste en la transformación de las 1-metoxialquilaminas protegidas con N resultantes a 1N-acilamino alquil trifenilfosfonio. Aquí se evidencia la estructura de una de las sales de fosfonio sintetizadas, junto a sus resultados de caracterización por RMN. El producto que se tuvo fue un sólido blanco con un rendimiento del 86%. Como se puede observar, existen tres señales características para el RMN de protón para esta molécula, las cuales están entre 7,25 y 7,15, correspondientes a un multiplete que vea 5 hidrógenos, lo que significa que hay un grupo fenil. Entre 7,83 y 7,55 hay un multiplete que vea 17 hidrógenos, correspondiente a los 3 feniles unidos al fósforo. Finalmente, hay una señal que se encuentra entre 6,17 y 6,09 que ve a un hidrógeno, lo que corresponde al protón de la amina. Para el RMN del carbono 13, los valores 129,2, 128,9, 128,5, 127,6, 127,3 y 117,6 corresponden a los carbonos de los anillos aromáticos unidos al fósforo.
y para el RMN de fósforo hay una única señal a 17,5 correspondiente al fósforo unido a los anillos aromáticos. Entonces, continuando con el procedimiento general para la síntesis de ésteres metílicos de beta-aminoácidos N-protegidos, se utilizaron dos métodos, como lo había comentado, y ambos difieren uno del otro por el método de calentamiento que se usa. Mientras que en el método A se utiliza un sistema de calentamiento más habitual bajo una atmósfera de argón a 50 grados centígrados, en el método B se utilizó un reactor de microondas también que se irradió a 50 grados centígrados a una potencia de 30 vatios. Esto posteriormente, pues ambos residuos se purificó para el método A y se aisló para el método B por cromatografía utilizando una columna de gel de sílice y una fase móvil de hexano y etanoato de etilo. Las cantidades que se utilizaron para la síntesis fueron pues las mismas, pues la diferencia en que en el método A, en el método B que en el método B se puso sobre un vial de vidrio que se tapó con una rosca, pues para poder introducirlo al reactor. Para finalizar, los procedimientos general para la síntesis del compuesto 5N protegido beta-aminocetonas, entonces también los dos métodos que difieren en los sistemas de calentamiento, que pues en el método B se utiliza el mismo sistema de irradiación por microondas, pero esta vez se irradió a 60 grados centígrados a la misma potencia de 30 vatios. Pero los productos entonces se aíslan y se caracterizan mediante cromatografía en columna por una gel de sílice y una fase móvil de hexano y etanoato de etilo. Se utilizan las mismas cantidades de reactivos a las mismas proporciones y las mismas equivalencias y los tiempos pues ya fueron indicados en los esquemas. Esto fue todo por la exposición. Si tienen preguntas, pues no duden en comentarlas. Y ya, espero tengan un feliz día.